el profesor Wilhelm Krause nos va a hablar de su conferencia El perdón como epílogo, la evolución de la cuestión del perdón en la obra de Paul Ricoeur. Es un honor para nosotros, profesor, entonces darle la palabra y aquí estamos para escucharlo. Bueno, muchas gracias y quiero agradecer al profesor Maximiliano Llanes y a la UCASAL que me hayan invitado a hablar sobre un autor y un tema tan cercano a mi corazón. Primero debo señalar que las citas están tomadas de las obras en francés. Y con eso quiero dar las gracias a Nino Villarroel, un jesuita peruano que estudia aquí en París y que me ha ayudado con la traducción. Y con eso empiezo. Cuando observamos el conjunto de la obra de Paul Ricoeur, a la luz de la cuestión del perdón, nos sentimos inmediatamente atraídos hacia el final, hacia los textos que van desde el artículo Sanción de Rehabilitación Perdón, publicado en Lo Justo en 1995, hasta la conclusión de Caminos del Reconocimiento en 2004. Y en ese intervalo está el epílogo del libro del año 2000, La memoria, la historia y el olvido, titulado El perdón difícil. Es en este epílogo donde encontramos una explicación de lo que es para Ricoeur el perdón. Sin embargo, si miramos más de cerca, el perdón resulta ser mucho más que un descubrimiento que aparece solo como epílogo de una obra. De hecho, la cuestión se introduce casi desde el principio, ya en 1950, en las primeras páginas del primer volumen de la Filosofía de la Voluntad, un volumen titulado Lo voluntario y lo involuntario. La cuestión del perdón volvió 10 años más tarde con la publicación en 1960 del segundo volumen de Filosofía de la Voluntad, titulado Finitud y Culpabilidad, en particular en su segunda parte, La simbólica del mal. A pesar del título, el perdón es esencial en esta obra porque, según Ricoeur, sin él tendríamos poca luz sobre el mal. La cuestión reaparece esporádicamente en artículos publicados en Historia y Verdad y en El conflicto de las interpretaciones, antes de dar paso a un largo silencio en el que la obra de Ricoeur se consagra a la cuestión de la interpretación. Comenzaré presentando el perdón tal y como Ricoeur lo hace explícito en el epílogo de La memoria, la historia y el olvido. Luego volveré al comienzo de su obra para mostrar cómo esta cuestión nutre y guía su investigación desde el principio. Y esto nos permitirá ver en particular que los largos desvíos a través de la hermenéutica no son ajenos a nuestra pregunta. En la tercera parte, que hará las veces de conclusión, llegaré al final de su obra, Caminos del Reconocimiento, porque lo considero un paso decisivo en su pensamiento sobre el perdón. Entonces, ¿cómo explica Ricoeur el perdón en el epílogo de La memoria, la historia y el olvido? Este texto llega tras una reflexión sobre la memoria y la historia puestas a prueba por el olvido. Se revela que el olvido tiene dos dimensiones, un olvido de reserva, que es la condición misma de una memoria viva, porque para recordar hay que haber olvidado en algún momento, y un olvido de borrado, que es el signo de nuestra finitud. Frente a este doble olvido, la reminiscencia parece siempre un pequeño milagro. En contrapunto, el perdón libera al hombre de su incapacidad de actuar libremente, incapacidad producida por el mal del que ha sido culpable. El perdón devuelve al hombre sus capacidades fundamentales más allá del mal que le privó de ellas. Y una de estas capacidades es la memoria. La relación entre memoria y perdón aparece aquí en filigrana.
El milagro de la reminiscencia, victoria sobre la finitud, presupone el milagro del perdón, que es una victoria sobre la culpabilidad. Como contrapartida, el perdón puede ser considerado como una forma fundamental de memoria, y eso es muy importante, la memoria del origen, memoria de ese fondo de ser bueno que está en el origen de nuestro ser desde el principio y en todo momento. ¿Cómo se manifiesta el perdón en la conciencia de un hombre que lidia con la culpa, de un hombre que tiene la experiencia de ver mermada su capacidad de ser sí mismo, sin poder reconectarse con ella por sí mismo? El perdón se manifiesta como una odisea, por utilizar la palabra que Ricoeur toma prestada de Homero. El perdón es a la vez lo que aparece al final de la odisea y lo que permite al hombre completar el viaje en el que, tras alejarse del yo encerrado en la culpa, vuelve al yo habitado por la esperanza que abre el perdón. Para expresar la situación inicial, Ricoeur utiliza una metáfora espacial. Hay una distancia infranqueable entre el abismo de la culpa y la altura del perdón, entre la confesión que se susurra desde las profundidades de la tierra y el himno celestial del perdón que se escucha desde lejos. El desafío de la obra del perdón consistirá en atravesar este espacio atravesando la espesura de las realidades humanas. El perdón pone de relieve el efecto de la falta sobre el culpable, la expulsión de sí mismo y del mundo. La acción emprendida en virtud del perdón será la utilización de todos los medios disponibles para realizar un retorno. Y el primer medio de que dispone el culpable es confesar, y hacerlo dentro de las estructuras que la sociedad ofrece, en particular en el ámbito judicial. La ecuación vertical entre culpa y perdón nos sitúa en la posición del culpable que, si escucha la llamada al perdón que resuena en la lejanía, la entiende como la confirmación de lo que está viviendo, una culpa de la que no ve salida. Pero, ¿qué ocurre con el culpable que se niega a reconocer su culpa? Para esta persona, la llamada al perdón es aún más lejana, casi inaudible, lo que significa también que se ha perdido como sujeto. Un ejemplo de esta situación podría ser la de Eichmann, tal como la describe Hannah Arendt en su relato del juicio. Ella compara su incapacidad para confesar con su incapacidad para pensar, lo que para ella es la marca de su inexistencia como sujeto. De este modo, la experiencia inicial del perdón del culpable es paradójica. Le consagra como sujeto, aunque el mal cometido le haya despojado de su condición, pero el sujeto que es, lejos de ser un sujeto libre, es un sujeto culpable, un sujeto según la culpabilidad, un sujeto instituido en el momento mismo en el que se reconoce destituido. En contraste con estas profundidades arriba mencionadas está el perdón. En alguna parte hay un perdón anunciado que ninguna posibilidad humana puede aniquilar. Esta voz toma por Ricoeur la forma del himno al amor de San Pablo en la primera carta a los Corintios. En él, el perdón se proclama como amor que frente al mal llega hasta el final sin dejar nunca de ser amor. Sin embargo, dos factores pueden obstaculizar esta proclamación, y aquí Ricoeur da crédito a las observaciones de Derrida. El primero es que está históricamente arraigado en las religiones abrahámicas. Su pretensión de universalidad tendrá que aceptar el debate con otras tradiciones si quiere convertirse en algo más que una pretensión. El otro factor es el riesgo de teatralizar la aparición del perdón en la escena pública y política.
Sin embargo, estos dos escollos no detienen a Ricoeur, los tienen en cuenta para evitar tropezar en ellos. La primera parte de la Odisea es precisamente la travesía de la esfera pública e institucional. Para el culpable que quiere asumir su culpa, la esfera jurídica se presenta de inmediato. Aquí encuentra una estructura para confesar, ser castigado y vivir este castigo, recuperando su lugar como ciudadano. Pero esto es solo parcial, porque es en su humanidad como tal donde quiere ser reconocido, no solo como ciudadano. Aquí Ricoeur cita a Jaspers: la instancia competente es la conciencia individual, es la comunicación con el amigo y el prójimo, con el hermano humano capaz de amar y de interesarse por mi alma. Así pues, las instituciones jurídicas parecen alejar al culpable del perdón en la medida en que el castigo nunca es realmente proporcional a la falta y la instancia no es la adecuada. El juez no ocupa el lugar del hermano humano. Sin embargo, surge algo del perdón, la consideración. Ricoeur habla de lo incógnito del perdón. La consideración es la del juez por el culpable, la del ciudadano por el enemigo heredero del país vecino, esa consideración también más cotidiana por el vecino de al lado o el desconocido cruzado en la calle. Pero el perdón también se manifiesta en las innovaciones jurídicas. A este respecto, Ricoeur evoca el ejemplo de la Comisión de Verdad y Reconciliación de Sudáfrica. Para describirla, recurre a las palabras de Sophie Pons. Su objeto es recoger testimonios, consolar a los ofendidos, indemnizar a las víctimas y amnistiar a los que confesaron haber cometido crímenes políticos. Aunque su objetivo no es el perdón, sino la reconciliación en el plano político, un incógnito del perdón se manifiesta en el efecto benéfico para algunas víctimas. Por último, atravesar esta esfera aparece como un efecto del perdón en la medida en que pone en marcha el proceso de confesión. Para el culpable, la justicia precede al perdón. Se sitúa entre el culpable y el perdón. Al mismo tiempo y más profundamente, el perdón precede a la justicia, ya que es la llamada al perdón la que ha llevado a la persona que quiere confesar a recurrir a la justicia. Para él, el perdón toma la forma de un llamado a la justicia. El culpable que ha confesado se acerca al perdón cuando puede pedir perdón a la víctima. El intercambio, cuando se produce, es la forma más visible del perdón, la que se espera. Sin embargo, este intercambio horizontal entre dos personas no debe hacernos olvidar que el perdón sigue siendo una forma de verticalidad. Lo que se intercambia viene de más lejos que cualquiera de ellos y ha pasado por toda la profundidad de la humildad de ambos para poder ser intercambiado de este modo. Ricoeur lo asemeja a la dinámica del don, estudiado por Marcel Mauss. El don, más que la cosa que pasa de una mano a otra, es una energía que proviene de las cosas que circulan, una energía que se manifiesta en la munificencia de los dones entregados. El perdón también es como un flujo y su munificencia reside en el mandamiento evangélico: ama a tus enemigos. Así pues, el hecho de que el perdón pase, transformando la enemistad en una relación pacífica, no debe hacernos olvidar que su fuerza permanece como capacidad de transformación. Esta fuerza sigue estando disponible después de haber encontrado la paz, igual que lo estaba en la espera de esa paz. El encuentro simplemente la hace explícita. Esta fuerza también se manifiesta en gestos políticos
como cuando Willy Brandt se arrodilló en el gueto de Varsovia. Gracias a las instituciones y a la perspectiva del intercambio, el culpable se ha acercado al perdón. Ricoeur se pregunta entonces, ¿de dónde viene esta fuerza para pedir perdón? Y pedir perdón significa que el culpable vuelva ya a sí mismo. Al hacerlo, se queda con el intercambio como horizonte, con la conciencia culpable, preparándose para el encuentro, pero no cruza el umbral del encuentro. Entonces, Ricoeur entra en discusión con Arendt, quien sí cruza el umbral. Ella propone la alianza del perdón y la promesa para sostener la acción en común de los hombres a largo plazo, a pesar del carácter irreversible e imprevisible de toda acción. Para Ricoeur, las formas políticas que puede adoptar la promesa a través de diversos tipos de contrato la sitúan de forma diferente al perdón, que para él no puede adoptar ninguna forma política. Si el perdón aparece políticamente, nunca es más que de incógnito, a través de efectos que pueden ser puntuales, el gesto de Brandt, o institucionales, las comisiones de verdad y reconciliación. Él acerca al perdón a otra noción apreciada por Arendt, que es la natalidad. Para el agente, la falta ha provocado el debilitamiento de su poder original de ser y actuar. El perdón, en la medida en que renueva a este hombre en su poder de ser, se experimenta como un nacimiento nuevo. Este nacimiento se manifiesta como una pasividad en la que el agente se libera de su acto malo y se vincula al origen bueno de sí mismo. Ello se percibe en el trabajo de la confesión. Y yo cito, la respuesta existencial al perdón está implicada de algún modo en el don de sí, mientras que la antecedencia del don se reconoce en el corazón del gesto inaugural del arrepentimiento. El culpable que, tras haber confesado, reflexiona sobre ese acto, descubre que el perdón al que aspira es ya el que se dio en su capacidad de confesar y el que se insinuó en su consideración. El perdón germinó en la conciencia culpable, pero solo puede llegar a su cumplimiento en la respuesta de la víctima que le concede. De este modo, el culpable no puede otorgarse el perdón a sí mismo, este se lo es dado por otro y en última instancia por la víctima. Para Ricoeur, este umbral infranqueable prohíbe cualquier forma de perdón político porque podría conducir a la suposición de un perdón en ausencia de la víctima, donde las instituciones podrían por sí mismas asegurarse de que un culpable, pasando por ellas, sea perdonado. En este punto, Ricoeur evoca sus perplejidades suscitadas por la administración del sacramento de la penitencia en la Iglesia Católica. Considera que existe una institucionalización indebida del perdón. Sin embargo, aclara este punto unas páginas más adelante en una nota, distanciándose de la condena de Kant de las formas históricas de la Iglesia, aclara que la filosofía debe limitarse a exponer las condiciones de posibilidad de la restauración del hombre, la primera de las cuales es el reconocimiento de la necesidad de una cooperación desde arriba. Entre los creyentes, para algunos, los católicos, la ayuda a la conciencia que confiesa es positiva, mientras que por otros, los protestantes, por ejemplo, no es más que una reducción de obstáculos. El sacramento de la reconciliación forma parte de la fe católica y en la ayuda positiva de Dios, y Ricoeur reconoce su legitimidad en su orden. A la espera de la persona que concederá el perdón, el culpable ve aparecer un abanico de medios
que pueden ayudarle a alcanzar ese umbral y a permanecer en él. Los mitos que tratan del origen y el fin del mal, la reflexión filosófica, en particular la de Kant, sobre la inclinación al mal y la orientación más original hacia el bien, las instituciones religiosas y todos los signos individuales o institucionales del perdón. Al final, eres mejor que tus actos sería la palabra que da forma al perdón. Al final del epílogo, Ricoeur reflexiona sobre el vínculo entre olvido y perdón. Concluye de la siguiente manera: admitir que hay pérdida para siempre sería la máxima de sabiduría digna de sostenerse como incógnito del perdón en la tragedia de la acción. Y lo incógnito último del perdón se le aparece en las palabras del Cantar de los Cantares: el amor es tan fuerte como la muerte, ni más ni menos. Nos quedamos en un umbral, en la espera de un encuentro. No podemos cruzar este umbral solos. La cuestión del perdón, planteada en este epílogo, se remonta muy atrás en la obra de Ricoeur. Esbozaré algunos elementos esenciales de lo que aparece desde el principio. Cuando Ricoeur introduce su filosofía de la voluntad, escribe: es poniendo entre paréntesis la falta, que altera profundamente la inteligibilidad del hombre, y la trascendencia, que oculta el origen radical de la subjetividad, cómo se constituye una descripción y una comprensión puras de lo voluntario y lo involuntario. Y un poco más adelante, la trascendencia es lo que libera a la libertad de la falta. A la cuestión del origen del sujeto, propiamente fenomenológica, Ricoeur añade la cuestión de la falta y de su liberación, es decir, del perdón. Para él, las cuestiones del origen del sujeto y del origen del perdón son inseparables. La cuestión de la identidad, ¿quién soy yo?, tendrá como corolario la cuestión del perdón. ¿Cómo puedo ser efectivamente libre? Su descripción teórica de la voluntad revela la propia estructura de la libertad del hombre. La libertad es la condición de toda responsabilidad humana, sobre la que se injertará la culpabilidad, de la que, según Ricoeur, ningún hombre puede escapar. La culpabilidad es la libertad reducida a esclavitud. Reencontramos la situación del culpable descrita anteriormente, pero ampliada a toda humanidad. Es entonces cuando el mito de la inocencia es el deseo, el coraje y la experiencia imaginaria que sostiene la descripción eidética de lo voluntario y lo involuntario. La libertad concreta se esclaviza con el mal, pero no se destruye. Esta liberación es anunciada por los mitos que describen la posibilidad de un estado de ausencia de esclavitud. El proyecto filosófico de Ricoeur es llegar hasta esta liberación. Tendrá que encontrar una vía donde la acción creadora y liberadora del perdón sea incluida, lo que él llama una poética. Este orden de creación solo puede aparecérsenos concretamente como una muerte y una resurrección. Significa para nosotros la muerte del yo, como ilusión de la posición del yo por el yo, y el don del ser que repara las lesiones de la libertad. Entre la exposición teórica de la libertad, que conduce a la presentación de un hombre libre y falible, y la exposición poética de su liberación, desarrollará un empirismo en el que el hombre es descrito en su situación real y paradójica de libertad y sujeción. Todo este proyecto tiene un horizonte, un tú, que aparece cuando me hace nacer a través, es de nuevo el nacimiento,
cuando me hace nacer a través del foco mismo de mi decisión, me inspira a través del corazón de mi libertad y en consecuencia ejerce sobre mí una especie de acción seminal semejante a la acción creadora. Volvemos aquí al punto final del perdón difícil, a ese umbral de esperanza donde se detiene el culpable que ha confesado y se ha arrepentido a la espera de la persona a través de la cual se realizará el proceso de perdón. Mucho podría decirse sobre el modo en que el perdón aparece de incógnito en las descripciones que Ricoeur hace de la voluntad en lo voluntario y lo involuntario, pero los límites de este texto no nos permiten detenernos en ello. Señalamos tan solo que el proyecto poético de Ricoeur es lo que le conducirá a la investigación hermenéutica que seguirá. En efecto, su proyecto antropológico del hombre de acción, enfrentado al mal, pasa por el lugar donde se libra crucialmente la lucha, en la conciencia en proceso de confesión. Y confesión significa lenguaje, tanto conceptual como simbólico. Esta doble estructura del lenguaje es la que permite dar cabida a la doble estructura de voluntad y esclavitud de la voluntad. Este programa se expone en la finísima parte, el símbolo nos da que pensar, con la que concluye la filosofía de la voluntad. Así es como la hermenéutica nos permitirá dar un paso más hacia la poética sin cruzar el umbral antes descrito. Al mismo tiempo, es el perdón el que seguirá conduciendo al hombre a este umbral y le permitirá permanecer en él con esperanza. La estructura de la espera ya está clara en el simbolismo del mal. En efecto, los mitos nos permiten imaginar al hombre original, al hombre falible y sin falta, al hombre cuya inocencia aparece poco a poco como una victoria sobre el mal que acecha en la apertura de su corazón. Pensamos aquí a un Caín que habría escuchado la voz que le advertía, al hombre que realizaría todas sus posibilidades fundamentales sin ninguna brecha entre su destino original y su manifestación histórica. Este hombre es el que se espera al final de la confesión. Se anuncia su inminente venida. A través de él se alcanzará el perdón. Los mitos permiten al hombre religioso, es decir, al hombre para quien los mitos expresan su relación con el mundo y con el origen, confesar su falta y esperar su liberación. En una palabra, los mitos acompañan al hombre en la odisea que debe emprender bajo el horizonte del intercambio. Señalan la dirección y refuerzan la esperanza. Son simbólicos en el sentido de que el símbolo es lo que designa lo original a través de la mediación de lo contingente. Los mitos cuentan el principio y el fin del mal. El origen se muestra como el bien, más allá de un contingente, donde el bien y el mal se mezclan irremediablemente. Ricoeur expone los diversos mitos de la cuenca mediterránea para justificar su elección del relato bíblico del Génesis como base de su simbolismo. Este simbolismo es doble. El mal aparece como contaminación, pecado y culpa a la luz del perdón, que aparece como purificación, redención y justificación. De hecho, es el perdón el que no solo logra esta liberación en 3 etapas, sino que también permite representar el mal. Este simbolismo del pecado adquiere una nueva dimensión cuando consideramos el pecado en retrospectiva, partiendo de aquello que lo supera, a saber, el perdón. Al final, esta serie de símbolos desemboca en un cuasi concepto,
el siervo arbitrio. Este expresa la paradoja del hombre libre y esclavizado. El perdón puede verse en la revelación de la parte de libertad que permanece. Por muy radical que sea el mal, no puede ser tan original como la bondad, con la esperanza de volver a conectar con esta bondad. Este cuasi concepto se apoya en la figura del siervo sufriente en Isaías, figura esencial para la idea del perdón que hemos aplazado, rechazando la vía corta de la psicología religiosa y tomando la vía larga de las figuras simbólicas. El perdón no aparece ahí como un cambio enteramente interno, de calidad psicológica y moral, sino como una relación interpersonal con esta personalidad inmolada, individual o colectiva. Y un poco más adelante, este desvío a través de las imágenes del fin nos permite dar a la noción de perdón toda su riqueza. Se ha dicho muy rápidamente que el perdón es la respuesta de Dios a la admisión de culpa del hombre, pero el perdón no puede entenderse directamente como un acontecimiento psicológico. Hay que llegar a la experiencia vivida viniendo del universo simbólico constituido por la acumulación de figuras. El perdón, como experiencia vivida, deriva su sentido de la participación del individuo al tipo del hombre fundamental. Y Ricoeur concluye, la realización de la humanidad está misteriosamente ligada a una redención de los cuerpos y del cosmos en su totalidad. El alma no puede ser salvada sin el cuerpo. La interioridad no puede ser salvada sin la exterioridad. La subjetividad no puede ser salvada sin la totalidad. El perdón adquiere una dimensión histórica y cósmica en la que el origen del perdón se revela como el origen de uno mismo y del mundo. Se da en el encuentro con el siervo cuya venida es anunciada. Los relatos fundacionales permiten al culpable dar forma a sus expectativas, significar simbólicamente a la persona esperada. Puede nombrarla, reconocerla cuando aparezca y expresarle su petición. ¿De quién se trata? La fenomenología de la confesión concluía con una tensión. Por un lado, surgiría que el perdón procedería en primer lugar de la víctima, al tiempo que exponía el origen del perdón como una voz que no es indudablemente menos que una persona, en cuanto que es fuente de personificación. La investigación hermenéutica aclara la perspectiva. Si bien la víctima puede desempeñar el papel simbólicamente designado, ella no es la única. Además, es en la medida en que este papel se perfila simbólicamente que la víctima podrá perdonar, ejerciendo así un poder que va mucho más allá de ella. Perdonará como portavoz del perdón. La dialéctica del concepto y del símbolo será retomada y ampliada bajo la forma del círculo hermenéutico de explicación y comprensión, de distanciamiento y pertenencia. Los trabajos sobre la interpretación del sujeto actuante pueden leerse como el establecimiento de un marco que sigue apuntando al paso hacia una poética filosófica que exprese la liberación efectiva del hombre. Si hay algo nuevo que surge de la dimensión hermenéutica de la investigación es el reconocimiento de la temporalidad de la experiencia. El perdón no es reducible a la vivencia inmediata del encuentro. Este está presente como horizonte y dinamismo de todo el proceso. Lo hemos visto en la duración del recorrido por las instituciones, en el que las personas se alejan del yo culpable y se acercan al yo perdonado. Esto no es ajeno a la experiencia de leer un relato en el que el lector se refigura.
Sin embargo, la relación entre el paso por las instituciones y la intriga textual solo se explorará en la última obra de Ricoeur. Esto me lleva a Caminos del Reconocimiento. Esta será mi conclusión en forma de apertura. Por primera vez se cruza el umbral del encuentro, pasando de la esperanza a la presencia del perdón. Este libro es un estudio sobre el concepto de reconocimiento en tres etapas. Reconocimiento como identificación de algo o alguien, reconocimiento de uno mismo como sujeto y autor de acciones de una vida y reconocimiento mutuo en forma de gratitud compartida. Esos caminos nos llevan de la forma activa del reconocimiento a su forma pasiva. La identificación es activa, el autorreconocimiento es a la vez activo, en la reminiscencia por la que el hombre se unifica por sí mismo, y pasivo en la parte milagrosa que constituye la reminiscencia. Por último, la gratitud es esencialmente pasiva y es aquí donde se hace explícito el perdón. Estos caminos pueden considerarse una nueva odisea, más larga que la anterior, que comienza en la esfera del conocimiento y continúa más allá del umbral del encuentro en la esfera de la mutualidad. Para el reconocimiento como identificación, el reto consiste en superar la prueba del no saber. Con el tiempo, las cosas y las personas cambian. Ricoeur evoca aquí a Proust en una escena del tiempo recobrado en la que el narrador se esfuerza por reconocer a personas que han envejecido. Esta pregunta nos remite a la cuestión aún más delicada del autorreconocimiento como sujeto activo enfrentado al enigma de mantener unos los actos de una vida en la que se entrelazan lo peor y lo mejor. Entre las dos formas de reconocimiento hemos pasado de una temporalidad que es la marca de la finitud humana, el envejecimiento y la muerte, a otra que lleva la marca de la culpa, el mal. La relación entre finitud y culpabilidad ya no es plantea simplemente en términos de paradoja especulativa como ocurría en la filosofía de la voluntad, sino en términos de diferencia de temporalidades. La temporalidad vinculada a la finitud del hombre es la dialéctica ya nombrada por Agustín de distensio e intensio. Es esta dialéctica la que se rompe bajo los golpes de la culpa. La cuestión de su restauración es la del perdón. Es en este punto donde Ricoeur establece dos lugares en los que el perdón ya está teniendo lugar. Por un lado, está en la reconexión con las promesas en las que culturas enteras y épocas particulares han proyectado sus ambiciones y sueños, promesas donde muchas son promesas no cumplidas. También de estas soy el continuador deudor. El hombre se libera de sus tradiciones al vincularse a estas promesas que le abruman y le interpelan. Por otra parte, el perdón se produce cuando las personas ayudan a otras de su entorno a redescubrir sus propias capacidades humanas. Ricoeur cita el trabajo de Amartya Sen sobre la lucha contra la pobreza honrando las capacidades fundamentales de las personas. Juntos, reconectar con las promesas del pasado y trabajar para que otros reconecten con sus capacidades humanas es la marca de una mayor realización del perdón en el mundo y en la humanidad. De este modo toma cuerpo aquello que en los relatos eran solo simbólico y con demasiada frecuencia se reducía a la persona de la víctima. Los hombres que hicieron las promesas que nos han sido llegadas a lo largo de los años y a través de la tradición
y los hombres desfigurados por la miseria que aspiran a ser reconocidos como hombres a pesar de lo que han sido destruido en ellos. Algunos están muertos, otros siguen vivos, pero como testigos vivos del mal que nos afecta a todos. Acoger a unos y a otros y renovar nuestra relación con ellos es a unos según la promesa, a otros según la justicia. He ahí la forma amplia de acoger el perdón más allá de una víctima. Me gustaría al final añadir dos cosas. La primera tiene que ver con la ecología. Volvemos a la dimensión cósmica que tiene el perdón con los relatos fundacionales. Lo encontramos aquí en relación con los pobres. Son ellos quienes más sufren de las alteraciones climáticas. El cuidado ecológico va así de la mano con la justicia. La segunda se refiere a la víctima y es una crítica que se puede hacer a la obra de Ricoeur desde dentro de su propia obra, a partir de esos caminos. Las víctimas están muy poco presentes y su punto de vista era casi exclusivamente el del culpable. Sin embargo, la dimensión del perdón que emerge aquí nos muestra que las víctimas, antes que el culpable, está concernida por el perdón a través del doble proceso de reconexión con las promesas y las capacidades. A un nivel más profundo, se plantea la cuestión de cómo una persona que ha sido víctima de una agresión, por ejemplo, puede encontrar en el perdón un recurso que le permite seguir siendo fiel a la promesa de ser ella misma, aceptando al mismo tiempo el carácter desfigurado por la agresión como el nuevo carácter que ahora le es propio. Este es sin duda un aspecto esencial del perdón. Y voy ahora al penúltimo párrafo. El perdón ya no es meramente escatológico, es una experiencia de hecho en un encuentro o en una nueva institución o en el secreto de las conciencias o como incógnito de la consideración. Su alteridad sigue apareciendo en estos parpadeos, introduciendo una nueva temporalidad ordenada a estos acontecimientos. El intercambio del perdón establece a los interlocutores en la mutualidad y en el reconocimiento recíproco de su carácter único e instituible. Se establece la distancia justa, que es el secreto de la amistad fiel, y más ampliamente de toda relación respetuosa. La desproporción del perdón, antes de ser una fuerza contra el mal, es el soporte de toda relación feliz y de las instituciones que la hacen posible. El perdón aparece en el encuentro de dos personas que comparten por un momento la alegría de ser humanos, sencillamente y a pesar de todo. Al mismo tiempo, es la dinámica que nos permite recordar y alegrarnos de tal encuentro y que nos hace esperar volver a vivirlo, actuando para que siga siendo posible a pesar del mal que se interpone constantemente en su camino. ¿No es este el secreto de la alegre sencillez por la que Ricoeur expresa su gratitud a Francisco de Assisi y sus hermanos, expresada en el exergo de Caminos de Reconocimiento, a Franz Vancina, fraile menor, mi más antiguo amigo? Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, profesor, por sus palabras. Aquí lo hemos seguido atentamente. Como le decía, cada participante tiene el texto también, así que lo hemos seguido también con la lectura. Y bueno, vamos a abrir un espacio para el diálogo, para preguntas, para reacciones. También algunos de los participantes luego van a tener su ponencia seguramente sobre
sobre el perdón y demás, imagino que eso abrirá también un diálogo. Y no sé si las cámaras permitirán, pero vamos a tratar que vea un poco, al menos al que pregunta y alguno más, para que también usted pueda sentir esa cercanía, ¿no? Que creo que en este momento no nos veía solo a mí, pero veremos si ahora ve también a los participantes. Bueno, entonces, quien quiera comenzar tomando la palabra, están invitados. Ahí la profesora Marcela. Hola. No, ¿se escucha? Todavía no. Ahí. Ahí. Bonjour. ¿Cómo se va? Bonjour. Bonjour. Bueno, quería preguntarle si usted considera que este planteamiento del perdón de Riquer que se ve a lo largo de toda su obra, como usted mostró, tiene que ver con su propia experiencia de vida, ya que, bueno, estuvo 5 años preso en campos de concentración, tal vez tenga que ver, o mucho que ver, esta situación. Y también algo que me llamó la atención al final es esto que usted señalaba de cómo eh, mantenerse fiel a la promesa de ser ella misma la persona que ha sufrido una agresión, pero a pesar del perdón, eso se presentaría como una dificultad y si es posible mantener esa promesa aún con el perdón. Bueno, muchas gracias por estas preguntas. Um, Seguro que para Ricoeur su experiencia del mal durante la Segunda Guerra Mundial es muy importante en su obra. Durante la guerra fue preso 5 años, como dijo, y tradujo la obra de Husserl y escribió su libro Lo voluntario y lo involuntario al mismo tiempo en la prisión. Y creo que es la razón por la cual empieza como por esta pregunta. ¿Es posible describir la conciencia libre sin tener en cuenta del mal absoluto que se había vivido durante la guerra? Y todo su proyecto empieza por esta pregunta. Es una pregunta muy teórica al principio. ¿Se puede describir fenomenológicamente la voluntad? Si la voluntad puede ser destruida por el mal. Y aquí vemos cómo un filósofo también decide en algo más metafísico. Él toma una decisión muy fuerte diciendo, no, la conciencia del hombre no está nunca destruida por el mal. Es la razón por la cual es posible describirla. Y después va a describir el proceso de liberación de esa conciencia. Entonces, sí, la experiencia de Ricoeur es muy importante en su decisión de hablar del mal en relación con la libertad. La otra pregunta es del lado de la víctima. Ricoeur en su obra pregunta de dónde viene la fuerza de perdonar, de pedir perdón. Y nunca ha preguntado de dónde viene la fuerza de perdonar. Y aquí es para mí una cuestión muy importante cuando hablamos del perdón. Y creo que hay algo de una promesa. Cuando una víctima puede perdonar, es que ha escuchado una promesa para ella, que pues se puede vivir, continuar a vivir a pesar del malo que ha
le ha afectado mucho. Y con esa promesa va a buscar ayuda, va a empezar un trabajo, y un trabajo muy largo, a veces muy duro. Y creo que hay algo como esa promesa que va a acompañarla, que en algún momento va a vivir realmente de nuevo. Eso creo es más o menos lo que veo. Ujú. Buenos días, profesor. Primeramente, muchas gracias por la tan interesante conferencia, me animó mucho. Me interesa oírlo un poco más de lo que usted afirmó que Ricoeur considera el sacramento de la reconciliación, de la confesión, como una institucionalización indebida de la Iglesia Católica. Y sobre esto me gustaría refletir y preguntar si para usted el perdón es un don, una donación de la víctima al culpable, o si es siempre un proceso de autoperdón de aquel que siente la culpa. Tal vez sea interesante pensar de mi parte que puede ser los dos, pues que la víctima, al perdonar, permite que la persona que siente la culpa se autoperdone. Pero en este caso, cuando pensamos el sacramento del, perdón, de la reconciliación, es posible pensar que Dios es una víctima del pecador y habría aquí también un proceso de autoperdón. Muchas gracias. Bueno, es una pregunta muy importante y muy difícil. Bueno, sabéis que Ricoeur era protestante. Para él, el perdón es un acontecimiento muy interpersonal, personal y interpersonal. Se ocurre en un encuentro de verdad, al nivel del simbolismo de lo que llama los mitos, pero en un muy positivo senso. El encuentro está entre la persona y Jesucristo. Eso es el encuentro que le permite al hombre recibir el perdón. ¿Y quién es Jesucristo en este momento? Es Jesucristo de la cruz, la víctima. Y la víctima que perdona. Eso es el acontecimiento en el fondo. Y para Ricoeur, cuando uno pregunta al otro el perdón, la víctima lo que da es el perdón, seguro, es una participación a este encuentro. Eso es por los que tienen fe en Jesucristo. Por eso, para Ricoeur, una persona que no es cristiana debe encontrar a sus propios caminos para imaginar esta escena donde se puede encontrar a una persona que va a darle la posibilidad de volver a su origen bueno, porque el mal para Ricoeur nos corta de nuestro origen bueno. La pregunta del autoperdón, para Ricoeur esto es muy claro, no podemos nos perdonar a nosotros. El perdón es un don, como se dice en el nombre, perdón, es un don. Es un don que recibimos de otro. ¿Quién es el otro? Puede ser la víctima, puede ser Dios, puede ser Jesucristo, puede ser otras personas, pero es un don que recibimos. Hay algunos momentos donde hacemos cosas
que nos hacen daños a nadie, sino a nosotros mismos. Aquí hay algo como un perdón que debemos dar a nosotros porque nos hacemos daños a nosotros. No sé, por ejemplo, los que usan a la droga, que se destruyen, después deben hacer algo como un perdón a sí mismo por haber tomado esta droga tan destruyente. Pero aquí también es recibir este perdón que me voy a dar a mí mismo. Y por recibirlo tengo que conocer algo como una alteridad. Si quiero en Dios, puede pedir a Dios. Y se puede pasar por otras partes. Por ejemplo, por la experiencia de recibir ayuda. Ayuda a curar, etc. Puede ser vivido como una experiencia de perdón. Puedo perdonarme a mí porque he recibido ayuda y ahora estoy mejor. Y puedo conectarme con este origen bueno que me define. No sé si he respondido más o menos. Muchas gracias, profesor, por esta magnífica presentación. Con lo que acabo de escucharlo, me surge la siguiente pregunta. Si Ricoeur distingue entre perdón y reconciliación, y luego, desde el punto de vista del victimario, ¿el perdón es suficiente para el cambio? Esto me suscita otra pregunta. ¿Qué viene después del perdón? ¿Hay una conversión? ¿Qué es lo que puede ayudar a que el victimario no recaiga en su error? Porque esta expresión "eres mejor que tus actos" siempre me despertó mucha esperanza, pero en este contexto, ¿no sería un incentivo para que el victimario recaiga? Porque pareciera disociar a la persona de sus actos. Pareciera que el ser estaría un poco distante de esa epifanía de sí mismo que son sus acciones. ¿Es suficiente la culpa para cambiar? ¿La vergüenza? ¿Qué es lo que puede motivar un cambio real? Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Por la primera parte de la pregunta, Ricoeur explícitamente no hace diferencia entre perdón y reconciliación y no habla mucho de reconciliación. De hecho, habla más de perdón. Creo que la diferencia es el perdón puede ser visto como la última etapa, pero también como el dinamismo, este dinamismo que permite al culpable de tener conciencia del mal que ha hecho, de las consecuencias para el otro, etc. Eso es el perdón como un dinamismo y una espera. La reconciliación es más bien la última parte, cuando todo va bien, que la víctima puede perdonar, que el culpable puede pedir perdón y que es un gran milagro, los dos van a encontrarse en el momento donde la víctima está lista a perdonar y el culpable está listo a pedir perdón. Y en este caso ocurre la reconciliación. Es posible, pero es muy raro. Y necesita alguna, creo, ayuda. Por ejemplo, la justicia, no sé cómo se dice en español, reparadora. La justicia reparadora propone un espacio para facilitar a estos dos caminos y para facilitar el encuentro final. Eso por la primera pregunta. La segunda, es verdad que el perdón, hay una definición del perdón en Ricoeur que es lo que permite separar o disociar la persona de sus actos.
pero eso es solo una parte de la realidad, porque el perdón aparece también cuando la persona toma responsabilidad por sus actos. Es decir, que se vincula con sus actos. El problema es que se vincula con actos que son malos y el malo va a afectar a la persona como sujeto y cree que está mala la persona. Y aquí el perdón va a distinguir, a separar la persona que hizo algo malo. Es verdad que ella hizo algo malo, pero ella no está mala. Eso es la diferencia. Después, ¿cómo el perdón puede ayudar a cambiar? Y aquí creo que hay algo que no está en la obra de Ricoeur, pero que está muy presente en la justicia reparadora. Es el encuentro con la víctima. El encuentro con una víctima o un grupo de víctimas ayuda al autor a entender las consecuencias de su acto, porque por el culpable, él puede reconocer su acto, pero no tiene ninguna idea de las consecuencias de este acto sobre la persona. Y es imposible conocerlo porque va a depender de las personas. Por unas personas los efectos van a ser mínimos y otras van a ser tremendos. Entonces creo que solo un encuentro vivo como víctimas va a ayudar el culpable a cambiar, porque le vincula con el sufrimiento de las víctimas y este acontecimiento cambia a la persona. Se ve en los grupos de justicia reparadora el cambio en los autores. Es una posibilidad. A veces no ocurre este cambio. Muchas gracias, profesor. Bueno, yo quería hacerle dos preguntas. Una sobre el concepto de siervo arbitrio, si es que hay diferencias, bueno, noto a priori, entendiendo que sí, que la hay, pero me gustaría saber cuál es la influencia de Lutero en este concepto, este cuasi concepto, como se dice, y bueno, entendiendo que él habla desde un punto de vista protestante, ¿no? Y también sobre el final de la exposición, en la página 12, encuentro una expresión en el penúltimo párrafo, dice: a un nivel más profundo se plantea la cuestión de cómo una persona que ha sido víctima de una agresión puede encontrar en el perdón un recurso que le permita seguir siendo fiel a la promesa de ser ella misma. Y acá lo que me resuena, aceptando al mismo tiempo el carácter desfigurado por la agresión como el nuevo carácter que ahora le es propio. Bueno, me gusta. No funciona el micrófono al final. Perdón, ¿ahí me escucha? Sí. Bien. Me gustaría preguntarle si el carácter desfigurado, ¿no? Que ahora le es propia a la víctima, ¿no sería de alguna manera reconfigurado por el perdón, que justamente hace de alguna manera yo diría una transfiguración, ¿no? Una mejora en el hombre a través de la virtud del perdón? Si es que el perdón mismo no está sanando esa herida, y más que hacerle aceptar lo que es propio como desfigurado, pasaría a ser algo así como transfigurado, ¿no? Bueno, esa sería la pregunta. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por estas preguntas. Es cierto que el semiconcepto de siervo arbitrio viene directamente de Lutero.
Y aquí se ve también la evolución de Ricoeur, porque en 1950, cuando escribe esto, se percibe mucho que es luterano, que no calvinista, ¿cómo se dice en español? No, calvinista. Sí, sí, perfecto. Calvinista. Y vemos la evolución porque en 2000 y 2004 tiene una posición mucho más abierta y se puede pensar el perdón por los católicos, por los protestantes al mismo tiempo. Eso es interesante también de ver esta evolución en el pensamiento de Ricoeur. A propósito del carácter, Ricoeur dice que hay algo muy próximo entre la dinámica del perdón y la dinámica del duelo. La aceptación que algo ha desaparecido, o alguien o algo ha desaparecido. Pero aquí se experimenta también la dimensión creadora del perdón. Algo ha desaparecido, pero también algo está creando, que cree en dos. Recreándose. Creándose, sí, gracias. Y estoy de acuerdo con usted cuando habla de transfiguración. Ricoeur habla de refiguración. La refiguración también es aceptación de las heridas que no se pueden efacar, pero con la conciencia que algo nuevo está ocurriendo. Bien. Estamos, profesor, un poco sobre la hora, pero hay varias preguntas más. Vamos a responder al menos algunas si usted puede, si tiene algún minuto todavía. Sí. Bueno. Bien. Sí, Mercedes. Buen día, profesor. Bueno, primero agradecerle por la excelente conferencia. Me parece muy claro cómo usted muestra ese pasaje del umbral del encuentro que aparece en los primeros trabajos de Ricoeur hacia camino del reconocimiento, donde se produce el encuentro, ¿no? Hay una posibilidad de ya no quedarnos en el umbral, sino pensar en la posibilidad del encuentro. Ahí quería preguntarle si ahí el perdón no adquiere como una dimensión más política, que no aparece tanto en los primeros trabajos, donde al quedarnos en el umbral del encuentro, queda más como una relación entre la víctima y el victimario. Y si podría explicar quizás un poquitito más el lugar de la promesa en este pasaje, digamos, al encuentro, porque entiendo que ahí la promesa nos permite primero ligarnos al pasado, a los que prometieron los otros, pero también había una restitución de las víctimas, ¿no? Porque de las víctimas que no están, ¿no? Quizás no sé si estoy entendiendo bien, la pregunta es esa, si la promesa podría volver a restituir las víctimas que ya no están, y por eso una posibilidad del perdón, ¿no? Entendido en este pasaje. Gracias. Muchas gracias. Sí, tiene razón. En la última etapa, en los caminos de reconocimiento, hay una clara dimensión política al perdón. Y se ve muy bien al final con la evocación de la amistad, porque en Aristóteles el fundamento del ámbito político es la amistad. Pero una amistad entendida como capacidad de comunicación respetuosa. Y aquí se ve muy bien qué es la promesa. La promesa es la de vivir juntos
en paz y respeto unos por otros. Eso es una promesa que en el pasado otros recibieron y si hubo víctimas es que en un momento no fueron cumplidas esas promesas. Y ¿cómo se dice? Si queremos ser fieles a estas personas, incluidas las que murieron porque fueron víctimas. Somos fieles a estas personas cuando construimos juntos un espacio donde se puede vivir juntos con respeto y en paz. Y eso es este perdón más amplio, esta reconciliación que incluye los que murieron esperando estas promesas. No sé si estoy muy claro, pero más o menos es lo que veo. Sí, sí, muy claro, profesor. Última pregunta, ¿puede ser? Hay varias varias personas, profesor, que quieren preguntar, pero hacemos una última. Buenos días, profe. Quisiera preguntar, bueno, y antes que nada pedir disculpas porque llegamos un poco tarde, pero no sé si es que me perdí ahí, pero quisiera saber si el autor nos presenta un perdón de una manera unilateral o va a requerir una reciprocidad. Sí, bueno, es una muy buena pregunta también, porque es un perdón que puede vivirse solo del lado del autor, del culpable, o solo del lado de la víctima, o en un encuentro. Es decir, que es un perdón que se manifiesta en el culpable con el arrepentimiento. Y un culpable puede arrepentirse sin ver la víctima, es posible. Al otro lado, una víctima puede volver a vivir, es decir, reconectar con este origen bueno de sí mismo, con esta promesa de vivir, puede vivir realmente, es decir, experimentar el perdón sin encontrar al otro, es posible. Y al mismo tiempo hay esta pregunta de una posibilidad de encontrarse, por ejemplo, en la calle. No es lo de volver amigos, no es una víctima y el culpable, no, el perdón no les llega a volver amigos, pero sí a respetarse en la sociedad. Y esto es la dimensión recíproca, mutual, que es al final más política. Muy bien, profesor. Bueno, creo que tenemos que hacer lamentablemente una pausa. Podríamos seguir seguramente mucho más tiempo. Quedaron varias preguntas para hacer. Quizás si se las pueden enviar por mail, no sé si fuera posible para usted. Sí, es posible, sí. Bien, le agradecemos enormemente por su disponibilidad desde el comienzo, como le dije hoy más temprano, desde el primer día que nos hemos conectado siempre fue muy disponible y amable, se lo agradecemos, le damos un fuerte aplauso. Y bueno, espero que el próximo encuentro sea en presencia, quizás aquí en un futuro cercano, o allá, aquí varios dicen o allá o en París. Bienvenidos, bienvenidos. Muy bien, bueno, muchas gracias, profesor. Buena continuación. Adiós. Seguimos Gracias, en contacto. adiós. Gracias.